Noches, ¿cómo estás? Pues hoy tenemos un tema muy interesante, ¿verdad, Karen? Hola, hola, buenas noches. Sí, claro, vamos a hablar sobre las fugas emocionales y las consecuencias que esto trae, ¿no? Bastante Claro que interesante. Sí. Te invitamos a que los próximos 30 minutos te quedes con nosotros, ¿ok? Pues muy buenas noches, gracias por estar aquí. Mi nombre es Eric Beltrán. Y yo soy Carolina Coral, hola, buenas noches. Y estamos en tu programa Una Charla Contigo. Y el tema de hoy es muy interesante, ¿verdad, Karen? Sí, la verdad es que el tema de hoy hablamos sobre las fugas emocionales y lo que esto nos lo provoca, ¿no? Esto que muchas veces evitamos para que nuestra realidad no nos duela o que no nos decepcione. Claro, sería, pues como tal, vamos a iniciar, yo creo que especificando la palabra fuga. Claro. La palabra fuga como tal es huir o escapar de Así algo, es. ¿ok? Y justamente como dice Care, huir de las cuestiones, bueno, por cuestiones psicológicas, por cuestiones emocionales, por problemas, generalmente es por no querer confrontar lo que está sucediendo en el momento. Entonces causamos o creamos algo que sería una huida, pero de la manera más natural, que es algo muy cotidiano que hacemos hoy en día. Claro, como ese pequeño disfraz para no enfrentar y no confrontar y sobre todo pues para que no para que no nos duela o en nuestro caso en algunas ocasiones sí duele, pero lo manejamos de otra manera, ¿no? Y no lo vemos como un punto en el que nos va nuestro proceso, ¿no? Sobre todo eso. Claro, fíjate, estuve leyendo, Care, y dentro de las cosas que estuve leyendo, me pareció como que un poquito apto hacer una pequeña definición de lo Muy que bien. estamos enfocando, y sería, es la evasión de confrontar las emociones que surgen o situaciones reales con la finalidad de hacerlas más aceptables para nosotros, y estas, aunque nos causen algún daño o no nos ayuden en resolver nada. ¿Ok? Como esto, fíjate, la postergación, ¿qué sucede muchas veces cuando tú tienes alguna situación de urgencia, algo que necesariamente tienes que hacer? Pues dejamos o nos ponemos a hacer otra cosa, priorizamos algo más que de verdad no tiene nada de interés o nada de importancia, pero decidimos hacer esa acción para dejar a un lado lo que sabemos que es inevitable hacer. Es decir, sería la fuga aquí. Sería, ok, me pongo a hacer cosas pequeñas para perder tiempo y eso ocasiona que no lo resuelva. Lo curioso es que no lo resuelvo y al final tengo que hacer lo que, pues vaya, es obligado a hacer en ese momento. Claro, y con más riesgo. Fíjate, Eric, que muchas veces pasa. Bueno, a mí en ocasiones esas fuguitas se me dan para postergar algo que de verdad no quiero hacer. Y entonces empiezo, tengo que hacer esto, y me salió esto, y entonces empiezo a buscarle ahí muchas acciones, pero porque de verdad a veces queremos evitar enfrentar estas situaciones, y es cuando más es que tenemos que enfrentar, porque a la larga, Eric, ¿qué pasa? Que se nos hace más pesado y se complica más, pero siempre nos pasa, la verdad es que es muy común que pase, que nos estemos fugando, exacto, sobre todo de la realidad para no enfrentar. Claro, aquí fíjense, dentro de las varias cosas que hacemos, porque es así, muchas veces evitamos las cuestiones emocionales como tal, no es decir, estoy enojado, pero como no demuestro estar enojado, pues me pongo triste o de repente lloro. Y debido a estas situaciones es que no confronto lo que necesito confrontar o la situación tal cual me hace sentir, no sé, el enojo. Así es. Y no lo saco, simplemente pues hago otra cosa. Incluso hay personas, Care, que se ríen. Personas que están muy, muy enojadas. En ocasiones, ¿no? Sí. Sobre todo, bueno, hay gente que el dolor prefieren reírse. Y he visto gente que ve mucha alegría en momentos bueno, no sé, la muerte de alguien muy importante, lo expresa con mucha risa y dices, bueno, ¿qué le pasa a esta, no? Porque, pues, sí, estamos en un momento trágico o triste. En efecto, es algo curioso. Sin embargo, es una manera en la cual, pues, se nos hace costumbre, de cierta manera, evadir las situaciones.
Y como tal, fíjate, he visto que algunas personas llegan a tomar acciones, no sé, difíciles de su vida, Muy cierto. basadas simplemente en inconscientemente, en querer huir de la situación. El ejemplo de este sería, no sé, he visto algunas situaciones familiares donde quizá, no sé, hay una separación e inmediatamente consiguen otra pareja. Sí. Entonces, vaya, uno dirá, ¿qué relación tiene esto con la cuestión de huir y no querer afrontar las emociones? Pues bueno, muchas veces es un dolor emocional el cual no quieres confrontar o no quiere confrontar la persona y debido a ello es que consigue otra persona o consigue. Claro, Dependiendo. como que no encuentras la raíz por el cual tienes que estar siempre acompañado, ¿no? Exactamente. O sea, hay que buscar esa raíz y decir, bueno, ¿por qué tienes que estar cambiando de pareja? O sea, acabas de terminar uno y ahora amas a otro y quieres a otro y no hay una razón. En efecto, digo, dentro de estas cosas también, en efecto, la cuestión aquí, digo, y lo que es bastante relevante es que estas fugas emocionales no simplemente son así como para no confrontar la situación difícil Exacto. al momento, sino que muchas veces estas fugas también suelen venir acompañadas de decisiones las cuales no son bien analizadas o quizás no nos dejan poder ver un panorama amplio, sino solamente son para resolver esa situación momentánea, ¿no? Ni siquiera resolver, postergar. Claro, y no te llevan a nada, simplemente es evitar. No quiero, entonces lo hago a un lado. Pero pues bueno, a todos nos ha pasado, Eric, en algún momento siempre estamos teniendo estas fugas y muchas veces llegan a afectar cuando no son bien establecidas, ¿no? Esas fuguitas, cuando no tienen una razón para que las hagas, más bien. Claro. Ahora, ¿dónde puede llegar a iniciar todo esto? Mira, Gare, algo curioso y bastante curioso porque no me había dado cuenta hasta que lo empecé a leer es que, y eso es la verdad, sí, claro. no me había dado cuenta, es algo que normalmente hacemos, eso es lo curioso. Empezamos a fugarnos de la realidad a partir de que desde niños nos dicen, di la verdad. Ok. Oh, cierto. Pero después, si dices la verdad, te pegan, te regañan, vaya, como que te hacen sentir mal, diría yo. Sí, claro. Entonces, lógicamente, este niño o este infante que llega a realizar este tipo de cosas, cuando las vuelve a repetir, o sea, ya no dicen las cosas en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque ya sabe la consecuencia. Entonces, ¿cuál es la fuga de lo que necesita él decir? Vaya, de lo que no dice, perdón. ¿Cuál es la fuga de, al no decir, provoqué esto, volví a hacer lo mismo, me van a pegar, pero entonces tengo que mentir? Claro, y esa es la primera, la mentira. ¿Por qué? Porque estamos evitando en decirle a los demás pues lo que se necesita. Muchas veces es, dile que no estoy, cuando en realidad estamos y el niño pues entre el razonamiento en que quiero decir la verdad pero no, entonces digo, no está mi mamá, me dijo que no está, ¿no? Claro. Pues ahí ya hay un conflicto y el niño ya no sabe si decir la verdad o decir mentiras está bien, porque al decir mentiras le estás reafirmando que está bien, pero al mentir le estás diciendo que también está bien, ¿no? Decir la verdad o mentir. Claro, y fíjate, Care, también dentro de estas acciones, o sea, de los infantes, hay muchas otras cosas, ¿sí? ¿Cierto? La mentira es la más común y la más viable, sin embargo, muchas veces, no sé, te dicen que cuando te golpeen, en vez de que no llores, ¿no? Sí, cierto. O sea, empezamos a crear estas barreras, ¿ok? Muchas. No hay que llorar y ya empezamos a veces hasta con estereotipos, no eres niño, eres niña, pero la cuestión aquí está, pues vaya, empezamos ahí a querer o a aprender de qué manera nos empezamos a fugar de las cosas. Entonces de repente ya no solamente son las mentiras, sino ya empiezo a agarrar otras cosas que claro. voy viendo. Es muy interesante esta parte de los infantes porque pues todo lo que ven es lo que dicen, o sea, lo repiten, lo aprenden y lo repiten, ¿no? Lo reproducen. Otra de las maneras en la cual mucha gente, muchos de nosotros, evadimos las cuestiones emocionales es muchas veces el insultar mucho, el enojarte, el explotar. Claro. El simplemente vaya a sacar las cosas de una manera indebida y no solamente porque tenga la razón o porque yo crea tener la razón, sino que esta viene, o sea, se podría decir que esta emoción viene acompañada con otras emociones atrás, entonces prácticamente es el bloqueo para que yo pueda sentir lo que de verdad quiero sentir, ¿no? Oye, sí, cierto. Sería más o menos como explotar con las personas que no debo de explotar simplemente porque, o sea, no me pude desquitar en otro lado, ¿ok? Claro, entonces, sí, sobre todo cuando muestras una imagen más
más recta, ¿no? Y Sí. te dice, es que tú eres así, ¿cómo vas a insultar? ¿Cómo vas a decir? ¿O cómo vas a decir las cosas? Realmente pasa a todos. A veces tenemos esa pequeña imagen, pero no es tu realidad, sino la que tú mostraste. Y la fuga, pues, normalmente se ve cuando no eres la persona que dicen, ay, es que tú debes haber sido linda, ¿por qué insultaste? ¿No? Claro. Sí, y poco a poco vamos aprendiendo de todo este tipo de cosas. Fíjate que en los adolescentes también se nota mucho, ¿no, Eric? Esta cuestión de la realidad, de evitar ser ellos mismos por la adaptación a los demás, ¿no? A veces fingen ser alguien más sin que les guste. Claro. Tienes toda la razón, es decir, empezamos a querer crear algo diferente de lo que somos. Para nos mostrarnos aceptamos. así más aceptables. Exacto. Digo, y poco a poco vamos avanzando con ese tipo de cosas. Ahora, Sí. ¿de qué manera puedo? Ya me estoy dando cuenta de mi situación, me doy cuenta de que sí, a veces exploto porque no es lo que quiero explotar. A veces me enojo cuando en realidad quiero llorar, a veces lloro cuando en realidad me siento alegre, o sea, digo, si me estoy dando cuenta de ese tipo de cosas, ¿de qué manera puedo empezar a hacer un cambio? Fíjense que es interesante porque cuando te das cuenta, solamente cuando te das cuenta puedes hacer un cambio, puedes hacer una Muchísimos. modificación. De lo contrario, vamos a seguir con estas acciones que normalmente hacemos, los bloqueos, ¿ok? Bloqueamos ciertas emociones y actuamos de una manera como normalmente, muchas veces, normalmente aprendemos a hacerlas, no sé, el miedo con enojo, ¿no? O con ira o con golpes. Entonces, la cuestión aquí sería identificarlas. ¿Y de qué manera puedo identificarlas? Muchas veces puedo escribir, y eso me encanta, yo creo que las personas que han platicado conmigo les digo siempre, escribir sobre lo que voy sintiendo en alguna situación difícil, para que yo empiece a escudriñar, para que yo empiece A darme cuenta Claro. de las acciones que estoy haciendo. Sí, en efecto, me imaginé ahorita, digo, para que yo empiece a limpiar así como que ¿Qué te limpiando. imaginaste haciendo tu lista, Eric? Ándale. Sí, limpiando así como los frijoles. Para que, o sea, para sacar todo aquello que no quieres de eso, ¿no? ¿Va? Pues lo sacas, haces tu lista y puedes empezar a hacer una modificación específica sobre eso que te está afectando. Claro, y sobre todo porque es un mecanismo que tú mismo te pones. El hecho de evitar sentir el dolor viene también desde un tiempo, ¿no? El por qué evitaste o por qué evitas que te afecte la muerte de alguien o por qué no sonríes, porque mucha gente se escuda y entonces dices, bueno, es que yo pues me río para no sentir dolor porque pues no me enseñaron a eso. Pero realmente cuando estás solo empiezan los llantos. Y la verdad es que ahorita lo que necesitamos es que uno sea propio de su realidad y decir, bueno, este es el punto por el cual yo aprendí a no llorar en un velorio, ¿no? Aunque sea muy doloroso. Claro. Esa raíz. Y aquí hay algo también bastante interesante y eso es que cuando uno acepta, muchas veces pues sale ciertas partes de nosotros lastimadas, muchas veces como el ego, ¿no? Porque Muchísimas. en ocasiones pues mis acciones o lo que yo hago normalmente diría, es que Eric es muy explosivo, es que Eric es muy expresivo en sus emociones. Entonces el día que en verdad quiero decir lo que quiero decir, pueda que no tenga la aceptación que normalmente tendría. Entonces esa podría ser quizás una barrera también, pero es necesario tener las cosas literalmente sobre la mesa, poder analizar, poder ver, poder analizar qué es lo que estoy haciendo y quizás si se da la oportunidad, pues preguntarte de dónde viene y demás, ¿no? Ujú. Pero considero que si tienes esta duda de si te sientes bien en cómo estás ahora, puedes ir con un especialista. Digo, lo más padre de ir con un especialista sería el poder llegar a descubrir cosas y hacer modificaciones más rápidas, o sentirme mejor más rápido, ¿no? Sí, lo que pasa es que, Eric, muchas veces al ponernos estas barreras, simplemente lo que estamos evitando es mostrarnos tal como somos. Claro. Estamos disfrazando algo que nos lastima, algo que en algún momento fue doloroso, y esta barrera lo único que está haciendo es no mostrarte tal como te gustaría. Entonces cuando te muestras tal como eres, como hace rato mencionabas, Claro. la gente dice, pues si tú no eres así, Eric, ¿cómo va a ser que insultes? Como decía hace ratito, ¿no? Pero bueno, ¿qué podrías hacer tú? Como decía Eric, haz tu lista, pero también tienes que ver desde dónde esa raíz o este problema salió para poderte ayudar a decir, bueno, mi mecanismo de defensa ante esta situación vino porque, ¿sabes qué? Me dolió mucho la muerte de alguien y entonces desde ahí dije, nunca voy a llorar. O sea, ya te predispones a que
la próxima vez ya no vas a llorar, o evitar ir a enfrentarte a un velorio, hablando de cosas tristes. Claro, y digo, lo que tú Evitando. mencionas, entonces muchas veces puede ser esa parte de evitar a partir de ahí, y otras también igual, o sea, pueden llegar a descubrir otras. Algo padre Muchísimas es que otras. cuando empezamos a hacer una modificación con cosas o descubrir cosas, sin que nos demos cuenta, es como un dominó. Sí. Empezamos con una y ahí siguen otras y otras y otras, a tal grado en el que, pues vaya, no sé por qué me siento muy bien hoy en día, ¿no? Digo, y la cuestión es esta, de que es necesario empezar a trabajar con uno mismo. Y de verdad, esto, ¿por qué tocamos este tema? Y la realidad es que podemos hablar con muchísimos ejemplos, pero la cuestión está en que me gustaría saber si estás entendiendo esta parte, a causa de que es algo muy, muy cotidiano, es algo tan, pero tan normal el hacer este tipo de cosas, incluso, no sé, en el trabajo, a veces lo hacemos con el tránsito, cuando nos detienen por alguna situación, infracción. Postergar es muy común. Claro, el mentir cuando me detiene el de tránsito, pues entonces tengo que inventar una historia, decir ciertas cosas, digo, mil cosas hacemos tal cual para poder evadir de alguna manera ciertas responsabilidades o querer confrontar la realidad como es. Voy a tener un problema, me pueden despedir, tengo que, no sé, voy a tener un pleito con mi pareja por X o por Y cosa, tengo que decir las cosas. Vaya, empezamos a querer evitar esas situaciones y reaccionamos de otra manera. Algo curioso y que no hemos mencionado y me acabo de acordar es que las personas que toman en exceso, sobre todo cuando tienen problemas, o sea, tienen problemas familiares y de repente la pareja, uno de los dos se fue a tomar o ambos se fueron a tomar y entonces en vez de en vez de poder solucionar. Y lo curioso es que muchas veces, desafortunadamente, en vez de querer solucionar, lo único que hacemos es hacer más grande el problema, ¿no? Sí, como se mencionó hace ratito, Eric, o sea, postergamos para evitar. Entonces, otra mencionabas algo muy importante. Muchas veces en las parejas, el confrontar pleitos se evita. Entonces, sí es cierto, nos vamos aquí, vamos con los amigos, con la familia y hasta en la noche a ver si lo resolvemos. Pero no solo pasa en eso, también en el trabajo. Sobre todo cuando tienes algo muy importante, ¿qué es lo que ocurre? La mente prácticamente dice, tienes algo que hacer y empiezas a buscar, hay que arreglar la oficina, hay que acomodar las sillas, claro, y hay que buscar otra cosa, y al final te das cuenta que tienes que trabajar bajo estrés para lograr el objetivo, ¿no? Sí. Digo, la procrastinación, sí es cierto, hacer otras cosas que no son importantes antes de llegar a lo importante, o para no hacerlo, ¿no? Sin embargo, también insisto con este punto en el cual pues vaya, cosas muy normalizadas. El alcoholismo de verdad es muy normalizado y sin embargo esto sirve como fuga para enfrentar realidades o para enfrentar emociones, para enfrentar algo, no sé, quizás hasta mi diario vivir. Hay personas las cuales no aceptan su diario vivir porque no les gusta lo que están viviendo, tienen problemas y quizás hasta diario tomen. Digo, no estoy diciendo que así sea en todos los casos, pero hay posibilidades de que esto llegue a pasar. Hay personas las cuales perdieron una familia en un accidente y yo conocí, desafortunadamente vivió esta situación y vaya, se volvió una persona que toma todos los días y solamente se la pasa pidiendo dinero. Entonces son situaciones las cuales, insisto, vemos que y pensamos que no tienen gran importancia, pero si les pongo este ejemplo, yo creo que pueden darse cuenta de que el no confrontar la realidad o no querer ver las cosas como son, puede que nos lleve a vivir situaciones que nadie quiere. Sí, o sea, y ahorita que mencionabas eso, nuestros jóvenes, ¿no? También últimamente los jóvenes salen muchísimo en las fiestas, el alcohol, la droga, el cigarro, para evitar los problemas familiares a los que se enfrentan. Y es una realidad que duele mucho porque nadie está haciendo nada porque lo vemos muy normalizado. Entonces tú dices, los jóvenes que salgan a pasear y a divertirse, pero no enfrentan su realidad por no querer enfrentar a un papá alcohólico o un papá golpeador, y entonces vienen otros eventos para postergar o para evitar. Claro, y otro de los ejemplos el de tener ese tipo de barreras o bloqueos, vaya, cuando hay violencia muchas veces justificamos este tipo de cosas por una necesidad, es decir, yo no sé que tengo una necesidad de afecto y a causa de que no la puedo obtener de mí, y eso es algo curioso y por eso es esta parte de amor propio, de autoestima, por no saber que lo tengo en mí, pues entonces lo voy buscando y entonces desconozco cuándo voy a poder resolver esta parte y me la paso en situaciones complicadas o difíciles, claro, que me afectan, dañinas, como relaciones diferentes, quizás incluso, no sé, hacer cosas las cuales no son tan gratas por querer
esta buscar parte. ese amor. Claro, entonces, vaya, sigo insistiendo con el tema de que hay muchísimos ejemplos los cuales pueden darse, y lo principal, no se está hablando de nadie en específico, pero lo principal es que esto es bastante común. Yo sé que quizá, espero y no estés viviendo tú esta situación, pero muy probablemente conoces a alguien. Sí, que esté pasando la misma situación y que esté muy metida en una falsa realidad. O metido, claro. Claro, en una falsa realidad en el que dices, sabemos que está mal, pero no sabemos qué hacer. ¿Cómo la ayudo? ¿Qué hago? ¿A dónde la llevo? Porque para ella está bien o para él está bien, pero en realidad tú ves que no, que le está afectando todo. Siempre hay personas que te van a apoyar. Afortunadamente existen muchos centros de apoyo aquí en Chetumal que no sabemos, pero que existen y que pues son necesarios, sobre todo para cuando visualicemos que sí nos va afectando nuestro día a día. Sí, definitivamente. Digo, una de las cosas que no es tan grata, pero considero que es bastante necesario hacer cada determinado tiempo, si no es posible hacerlo todos los días, pues hacer confrontaciones en cuanto... Vaya, la confrontación no necesariamente tiene que ser una pelea, o sea, hay que tener en claro esa parte. Sobre todo eso se entiende, ¿no? Claro, pero no. Contra ti mismo. Exacto, pero bueno, mejor digamos, tener una mejor comunicación y empezar a sincerarse, o sea, principalmente con uno. Nuevamente menciono la actividad que es bastante interesante y sería muy padre que pudieras compartirnos si llegas a hacer la actividad y si tiene algún resultado para ti. ¿Por qué? Porque el darse cuenta de las cosas es la única manera en la cual puedes llegar a confrontarte, o sea, tú, porque esa es la cuestión principal. Tú te confrontas para poder hacer la modificación. Quizá digas, no es posible eso, pero si tú ya sabes que estás haciendo eso y no lo quieres, lógicamente tiene que haber algo hacia ti para que puedas resolverlo. Y una vez que empieces a hacer esto, pues hacer un análisis, porque creo que todos tenemos ciertas cosas que ya no queremos seguir viviendo de la misma manera. Y es que a veces sí nos damos cuenta, Eric, sabemos que algo está mal, pero como no sabemos cómo salir de esto, dejamos que esto pase, como decías hace rato, uno tras otro, y seguimos y se vuelve un hábito, y se vuelve un vicio, ¿no? El estar mal. Claro, y cuando llega yo a darme cuenta de esta situación, es cuando yo puedo empezar a querer ir con algún especialista, a acercarme a algún taller. Incluso hay dependencias las cuales ofrecen atención psicológica gratuita, incluso. Claro. Hay talleres, y actualmente he visto algunas conferencias. Bueno, este sábado hay una conferencia en el Cebetis 253, la donación es un juguete. Entonces, donde ya no hay excusa de que no puedo hacer esto, puedo desconocer esto. Hoy en día se están haciendo muchas actividades para poder acercarme y pues ir con un especialista, conocer, porque hay muchísimas personas aquí en Chetumal las cuales pudiesen llegar a una atención pues especial para ti, bastante personalizada, con la finalidad de que te sientas mejor. Pero créeme que es muy, muy padre cuando tú te vas dando cuenta de las cosas y quizá después das otro paso con ir a un especialista, ¿no? Claro, el crecimiento personal tan necesario en cada uno todos vamos a cometer errores, nadie es perfecto. Claro. O sea, realmente todos pasamos por esos momentos de fugas de la realidad, fugas emocionales, y estamos tan metidos en nuestros problemas que no nos damos cuenta. Créeme que también a mí me ha pasado, pero siempre buscamos las mejores opciones de estar bien y mostrarte tal como eres, con esa realidad tuya, pero que sea verdadera y no con una barrera hacia afuera nada más. Claro, pues se podría decir que te quieres defender de Claro. tus propias emociones para no estar, pues no sentir, ¿no? O evitar sentir, ¿no? O evitar sentir, o sea, a fin de cuentas es un mecanismo de defensa que ocupa nuestros pensamientos, o sea, todo. Para sentirnos mejor y pues pensando que la libramos de esa manera, pero la realidad es que no. Claro, y es que a veces le anteponemos al otro nuestro problema para disminuir nuestro dolor, haciendo sentir que el otro es el que lo siente. Entonces le hago esta transferencia, ¿no? De emociones. Claro, y pues no me hago responsable. No, claro. Hago responsable a los demás. Pero la única manera en que me doy cuenta de mis problemas, ¿no? Muchas veces poniendo, es que pobrecito, cuando en realidad la pobrecita es una, ¿no? Sí, oye, acabas de decir algo, sí es cierto, ¿eh? Muchas veces hacemos esta parte de que nos enfocamos o vemos, bueno, por ahí he escuchado que dicen, ves algo así, de que ven algo en el ojo ajeno cuando no ven lo que tienen claro, ellos, ¿no? Entonces le echas la culpa al otro para no sentirte mal. Claro. Y muchas personas lo hacen, ¿no? O sea, para no sentirme mal,
bueno, pues el otro es el culpable. Claro, a fin de cuentas, digo, pues vaya, fuimos viendo las cuestiones diferentes en que las personas nos podemos llegar a fugar. Si quieres tú aportarnos algo, sobre todo en la transmisión, con todo gusto puedes hacer la transmisión e incluso, Claro. o sea, compartir, pues, ¿qué otra fuga consideras tú que es pues bastante común en nosotros? La realidad es que hacemos muchísimas cosas sin darnos cuenta, pero aquí, ¿cuáles conoces tú? ¿Cuáles has visto para que podamos ampliar el panorama? Recuerda que este programa es pues precisamente para todos nosotros, para ustedes, y puedan compartir y pues vaya, decirnos si hay algo más que les interesa, algún otro tema. Estos temas, la verdad es que nos van mencionando, porque pues vaya, son de interés común, ¿no? Claro, y es muy importante también que pudieras platicarnos tu historia, si te ha pasado algo como esto. Esta parte de compartir ayuda muchísimo también a nosotros para darnos cuenta, bueno, qué quiere la gente, ustedes como público, que nosotros platiquemos, ¿no? De aquí en la charla contigo y de qué manera les gustaría. También nosotros buscamos siempre la mejor opción para tenerlos pues siempre informados. ¿No, verdad? Ok, pues bueno, Karen, no sé con qué, algo más con que quieras mencionar. Pues fíjate que, Eric, que algo muy importante es darnos cuenta siempre de nuestro propio estado, ¿no? De emocional sobre todo, y cómo esto nos afecta en todos nuestros ámbitos de vida, ¿no? O sea, si estamos mal, normalmente siempre cuando te levantas con el pie izquierdo te va mal. Entonces, siempre hay que levantarnos con actitud positiva, siempre buscando estar bien y sobre todo agradeciendo, ¿no? El día a día. Claro, y pues bueno, yo quisiera mencionar que sería bastante importante, interesante y también emocionante el que te des cuenta de las cosas que están influyendo en tu vida hoy en día, en el tema de las cuales estás pues fugándote, esas cosas las cuales estás haciendo consciente o inconscientemente y quizá quieras cambiar, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque de esa manera créeme que puedes hacer un crecimiento personal, espiritual, un crecimiento en muchos aspectos de tu vida, porque muchas veces esas fugas nos hacen, pues vaya, son fugas de la realidad y nos hacen irnos de los lados de nuestro camino y a fin de cuentas pues tenemos que afrontarla. Vaya, sea grato o no, hay que afrontar la realidad. Pues vaya, yo me quisiera despedir solamente con esta parte, que sería, pues hay que afrontar. A fin de cuentas hay que hacerse responsables y dejar de fugarse, ¿no? Claro, no dejen de postergar. Siempre hay que hacernos responsables de nuestros propios actos y de lo que hacemos. Ok, pues bueno, vamos a despedirnos, pero primero vamos a hacer los saludos correspondientes. Ok, claro. Jair Montalvo, muchísimas gracias. Mira, acabo de recibir el libro. Muchas gracias. Es para mi hijo. Carla Domínguez, hola, un saludote Carla Domínguez. Y, bueno, aquí mira la frase, Jair Montalvo nos dice, no ves la viga de tu ojo, pero ves la de los demás. Es decir, te enfocas en los demás, ¿no? Siempre nos enfocamos en los demás, muy cierto, Jair. Claro, y pues de verdad muchísimas gracias a las personas que estén conectadas y pues compartan esto, quizás a ti no te ayude, pero puede que alguien más le pueda ayudar y brindar algo de satisfacción sobre las cosas, compartamos, ¿no? Para que los demás puedan pues saber, ¿no? Del tema y pues para que nos ayuden con los likes ahí que les guste. Claro, digo, este programa es para ti, es para todos ustedes, entonces disfrútalo y compártelo. A fin de cuentas, créeme que hacemos nuestro mejor esfuerzo para que la información llegue a ti. Ok, pues bueno, muchísimas gracias. Esto fue una charla contigo. Y nos vemos el próximo martes a las 8 por Pulso Sur. Hasta luego. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.